¿Ya le avisas? Sí, padre, ahorita le aviso. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes en nuestra vida. Te damos gracias porque siempre nos acompañas, porque nos permites conocer más de ti, porque abres nuestro corazón al bien y a la verdad. Te damos gracias por todo lo que has revelado para nuestras vidas en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el misterio de su encarnación, de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, de su ascensión al cielo que estamos a punto de conmemorar y de la venida del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo el misterio de nuestra redención, y te pedimos que lo que podamos aprender hoy lo podamos aplicar a nuestra vida y darte gloria con ello. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, recuerden de apagar su microfonito, por favor, para que podamos todos pues estar atentos. Solamente cuando yo les pida alguna respuesta, bueno, pues entonces pueden abrir su micrófono quien tenga la respuesta o quien pueda interactuar. Vamos a continuar. Hace 8 días, ¿en qué nos quedamos? Berta. En la 77, padre. ¿En la diapositiva 77? Sí, padre. No me están mintiendo. No, padre. 72, padre. 77, bueno. Aquí la tengo anotada. Vamos a revisar entonces, ahorita les digo. Estábamos viendo la sindéresis, miren. Sí. Vamos a... Es que es un poco largo esta cuestión. A ver, díganme alguien más, por favor, ¿en qué tienen anotado, además de Juanita o además de nuestro hermano? ¿En qué diapositiva me quedé? Se quedó en la diapositiva 77. 77, padre. 77. Ok, bueno, ya tenemos más opinión, entonces vamos a iniciar a las 77, no nos podemos retrasar tanto. Y bueno, de todos modos ya casi acabamos. Esto tiene ¿cómo se llama? Tiene 82 diapositivas, entonces estamos a punto de acabar. Fíjense bien. Dice, vamos a iniciar en las 75. Pongan mucha atención. Ah, pero todavía no se las transmito, ¿verdad? Déjense la transmito para que lo puedan ver. Ahí está. Listo, ¿ya pueden ver las diapositivas? No, padre. Ya, padre, ya están. Ya se ve, padre. Bueno, entonces dijimos, la sindéresis es como una voz interior que asiente, es decir, que dice que sí, o por el contrario, que protesta, es decir, que dice que no, de todo aquello que contradice las verdades fundamentales de la ley natural, es decir, de cómo nosotros hemos sido diseñados por Dios también en el interior. Y así orienta a la persona acerca de la moralidad de su conducta. Entonces, la sindéresis nos orienta acerca de la moralidad de nuestra conducta. ¿Cuál dijimos que era el primer principio o el hábito que nosotros llamamos sindéresis? El hábito de los primeros principios sobre el bien, es decir, haz el bien, evita el mal.
no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Aliméntate, reprodúcete o relaciónate, asóciate de manera humana, de manera racional. Entonces, la sindéresis es la que nos va a ayudar a, en un primer momento, a moderar o más bien a orientar nuestra conducta para que podamos llegar al bien y a la santidad nosotros como cristianos. Ahora, fíjense, de este modo la sindéresis es al mismo tiempo generadora de virtudes. La sindéresis genera las virtudes, es decir, los hábitos operativos o los hábitos que nos van a ayudar para poder encontrar el verdadero bien según la materia de cada uno de los actos. Y también al mismo tiempo la sindéresis es la regla y la medida de todas las acciones humanas. Yo creo que como ya hemos terminado la tarea número 3 que les dejé acerca de las virtudes en general, me parece que este punto o estos puntos sobre la sindéresis supongo que deben estar más claros. Si leyeron con atención, si le pusieron ahí reflexión y todo lo demás, deben estar un poquito más claros todo esto que estamos hablando. Entonces, la sindéresis como hábito que perfecciona la razón práctica es generadora de virtudes y es también regla y medida de todas las acciones humanas. ¿A dónde vamos a ir primero para poder realizar una acción humana? Entonces vamos a ir primero a lo que es la sindéresis. Vamos a tratar de poner un ejemplo. Fíjense. Es como cuando, no sé, alguien va a trabajar en una empresa y dicen, bueno, las primeras cosas que debes saber tú para la empresa, para que tú puedas trabajar, digamos, de secretario o de secretaria. Ese va a ser tu trabajo, secretario o secretaria, tomar apuntes, llevar esto, llevar aquello. Entonces, pero lo primero que debes de saber es que debes venir bien vestido, es decir, con tu uniforme, y segundo, que debes llegar puntual. De ahí, lo segundo que tú tienes que saber es que debes llevarte bien con tus compañeros de oficinas. Y tercero, lo que debes de saber es realizar bien tu trabajo a tiempo. Ahora, yo les pregunto en este ejemplo que les estoy poniendo, de todo esto, ¿cuál es la sindéresis de esos 3 pasos? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. El 1, porque es lo primero que debes de saber. Nosotros la sindéresis, si estamos diciendo que genera las virtudes, que es regla y medida de todas las acciones humanas, todo lo posterior viene de la sindéresis. Y la sindéresis, en este caso del ejemplo, dice, llega temprano y bien vestido. Bueno, lo segundo es llévate bien con todos y ven con ánimo de trabajar. Y lo tercero, pasa bien los apuntes, no tengas faltas de ortografía, no tengas errores de dedazo y lleva bien todos tus asuntos que debes de llevar. Eso es lo tercero. Lo primero es la sindéresis. Llega temprano y bien vestido. Entonces, o bien vestida. Y así pasa igualmente con la sindéresis. Una acción humana dice, bueno, tienes que hacer eso, pero antes, para que sea una acción verdaderamente buena, el primer paso es considerar, haz el bien, evita el mal, que es algo natural, es un hábito natural que todos tenemos, lo habíamos dicho, y al mismo tiempo dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, y al mismo tiempo dice, aliméntate, reprodúcete, relaciónate, según la razón, no según como animalitos, o como conejos, o como desvergonzados, según la razón, que es lo que te perfecciona, porque tú no eres instinto solamente, eres razón, eres raciocinio, y tu perfección no está solo en seguir el instinto, sino en seguir la razón, que es aquello que te perfecciona. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, padre. Ok. Bueno, a pesar de todo lo dicho, la sindéresis no basta para dirigir las acciones de las personas, es lo que estamos diciendo. Es lo primero, pero no basta, también necesitas otras cosas. Fíjense bien, la acción es siempre particular, concreta, y como la sindéresis tiene un carácter universal, sus principios quedan lejos de la práctica, de lo que es realmente práctico. No quiere decir que no sirvan, no, pero es el primer paso.
Es como si te dijeran, oye, mira, vas a venir a trabajar. Bueno, ¿y cuáles son las reglas? Llega temprano y vístete bien. Pues sí, está bien, llego temprano y me visto bien, pero ¿qué más tengo que hacer? Todavía me falta mucha más información para llegar a mi trabajo específico. Es como si fuera yo el vigilante de una empresa, ¿no? Entonces yo soy el vigilante de esa empresa y a mí me dice el que me contrata, el de recursos humanos, me dice, mira, aquí vas a trabajar de vigilante. Bueno, ¿cuál va a ser mi labor? Y que solo me dijera a mí, llega temprano y vístete con tu uniforme, yo le voy a decir, sí, está bien, yo llego temprano y me visto con mi uniforme, pero me falta mucho más información. ¿Qué tal si tengo que hacer rondines? ¿Qué tal si tengo que revisar credenciales? ¿Qué tal si tengo que avisar si llega alguien importante? ¿Qué tal si tengo que abrir puertas? Todas esas cosas me falta esa información. La sindéresis, a pesar de ser tan importante porque es el primer paso, necesita que se vaya concretizando para conocer cuál es el bien de la acción o de las acciones que nosotros realizamos. Entonces, decimos, si la sindéresis es el primer paso, pero es general, es universal, necesitamos la otra virtud, que es la virtud de la prudencia. ¿De acuerdo? Fíjense, la sindéresis prescribe buscar los fines de las inclinaciones naturales de acuerdo con las virtudes. Busca los fines, es decir, haz el bien, evita el mal. En esta situación, el bien tienes que hacerlo, un bien universal. Fíjense bien, y aquí empezamos a entrar con nuestro tema un poquito más de lleno. La prudencia determina por medio de un juicio práctico, es decir, de un juicio de la razón acerca de lo que se debe de hacer, en cada caso particular y según unas circunstancias concretas y teniendo en cuenta los principios de la sindéresis, cuál es la acción que se debe poner como medio para alcanzar un determinado fin y de qué manera debe realizarse. Entonces, la sindéresis nos habla de los fines, nos ayuda a buscar los fines de una acción y la prudencia nos ayuda a buscar los medios, la manera de realizarse, todos estos medios para llegar a esa acción. ¿Qué fue eso? Es usted, ¿Qué padre. fue eso? ¿Eh? Es usted. ¿Soy yo? Sí. Pensé que era la computadora. Bueno, es la computadora entonces. No, bueno, pensé que era el programa o algo así que me estaba avisando que iba a explotar o algo por el estilo. No, es usted el que hace el sonido. O sea, soy yo, ¿sale de mí? De su computadora. Yo dije, soy yo. Y dije, me sale de las orejas el sonido. Bueno, entonces, fíjense bien. Seguimos. Se está viendo la pantalla, ¿no? Hermanos. Sí, sí se ve bien. Sí se ve, padre. Bueno, entonces, la prudencia determina por medio, analicemos esto, la prudencia, dijimos, la sindéresis prescribe, te dice buscar los fines de las inclinaciones naturales de acuerdo con las virtudes. La prudencia, que es una virtud intelectual y también moral, por su materia dijimos, determina por medio de un juicio práctico en cada caso particular, según las circunstancias concretas y teniendo en cuenta los principios de la sindéresis. ¿Cuál es la acción que se debe poner como medio para alcanzar un determinado fin? La sindéresis busca los fines, la prudencia los medios para alcanzar esos fines. Porque una acción solo con fines
podría caer en ser buena o mala a pesar de que nosotros quisiéramos que fuera buena. Pero con la prudencia, nosotros, la acción que realizamos se convierte en verdaderamente buena. Ahora, fíjense bien. Una vez comprendidos los temas de las virtudes en general, esto es lo que hemos visto, fíjense. Las virtudes en general, la distinción de las virtudes, el origen de la vida moral en el hombre, en la sindéresis, la diferencia entre la sindéresis y la prudencia, podemos adentrarnos en el tema de la virtud de la prudencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, padre. Sí. Bueno, Sí, estamos de acuerdo. ok. Sí, padre. Gracias. Entonces, damos por terminado este primer bloque. Les voy a compartir en pantalla, déjenme ver si puedo, su propio temario. Creo que no. Necesito abrirlo otra vez. Veamos si ya. Aquí está. Les comparto su temario. Aquí está los conceptos introductorios, que son la virtud, las virtudes cardinales o división de las virtudes. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, padre. Ok. Sí, padre. Y la sindéresis. Ya. Entonces pasamos, fíjense bien, a este otro tema, a este segundo tema, que es la virtud de la prudencia en la Sagrada Escritura. Lo que hoy vamos a ver va a ser acerca del Antiguo y del Nuevo Testamento, va a ser una visión general. No nos podemos detener mucho, aunque esta es nuestra base fundamental. Acuérdense, hermanos, que la Sagrada Escritura es la base fundamental de cualquier reflexión que nosotros hagamos, porque somos cristianos, porque el Señor nos ha revelado la verdad auténtica. Entonces, aunque esto es lo más importante, pero también necesitamos avanzar en nuestra materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo dos textos, pero solamente vamos a ver uno, los demás se los voy a dejar a ustedes, acerca de un acercamiento a la Sagrada Escritura, o más bien, para no redundar, sobre un acercamiento a la Sagrada Escritura en torno a la virtud de la prudencia. Es de un teólogo que trabajó también en el Concilio Vaticano II y en el posconcilio. Entonces, ¿cómo se llama? Nos puede parecer, o más bien es muy interesante, porque nos vamos a acercar a lo que les estoy diciendo, la prudencia en la Sagrada Escritura. Y después vamos a entrar a este otro tema, que es la virtud de la prudencia, o al tercer bloque, ya de manera general. Fíjense bien. Entonces, vamos a adentrarnos en este texto, si a ustedes les parece bien. Se los comparto para que ustedes también lo vayan leyendo desde su computadora y lo podamos ver juntos. Fíjense bien. Vamos a ver el segundo texto mejor. Me parece un poquito, bueno, el otro también es muy interesante y muy completo, pero para los objetivos de nuestro estudio, este me parece bien. Este lo escribe un teólogo llamado Tomás Trigo. Fíjense, ¿sí me están escuchando y se está viendo en pantalla? ¿Se ve bien? No se ve aún, padre. Está cargando, padre. Ahí está. Ya, padre, ya se ve. A Ok. usted no lo vemos completo, padre, nada más le vemos de los ojos para arriba. Pues yo, es que... No, acabo de entrar, padre. ¿Mandé? Acabo de entrar apenas a la clase. No podía. Bueno. Que si Soy repite José dos. González. ¿Mandé? Soy José González. Muy bien, José. Bienvenido. Gracias. Nada más,
Hicimos un pequeño repaso de lo que es la sindéresis y la diferencia con la prudencia. De todos modos, acuérdense que yo les voy a mandar. ¿Y ahora sí ya me ven bien? Ya, ahora sí lo vemos completo. Sí, padre, Sí, ya. padre. Como loquito así. Yo sé que soy muy guapo y no pueden perderse esta carita tan bonita. Ja, ja, ja. No es cierto. Entonces, fíjense bien, José y hermanos todos, recuerden que yo les voy a mandar todo esto que les estoy diciendo, todo esto que ustedes están viendo en diapositivas y todos los textos que yo aquí les presento, yo se los mando a ustedes. Entonces los mando para que ustedes lo repasen, no para que se hagan que la Virgen les habla o para que hagan ahí papelitos. Es para que ustedes lo repasen. Entonces, tengan ustedes en cuenta esto para que si en algún momento se llega a perder su conexión o demás, no se preocupen, ustedes se reconectan obviamente, pero tienen ya material con el cual pueden ustedes trabajar. Entonces, continuamos y decimos, o más bien comenzamos a adentrarnos un poquito en esta reflexión sobre la prudencia en la Sagrada Escritura. Prudencia en la Sagrada Escritura. Dijimos, es de un teólogo que se llama Tomás Trigo. Vamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las ideas más interesantes sobre la prudencia y la sabiduría se encuentran en los libros sapienciales, Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. En la Sagrada Escritura, la prudencia aparece en primer lugar como una propiedad de Dios. Fíjense, yo, la sabiduría, habito como la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad. Mía la inteligencia, mía la fuerza. Proverbios. Job exclama, con él la sabiduría y poder, de él la inteligencia y el consejo. 8:12. En consecuencia es Dios, apaguen su micrófono por favor. En consecuencia es Dios el que concede la prudencia al hombre. Esta es ante todo, entonces, si es una propiedad de Dios, es Dios quien está concediendo la prudencia al hombre. Nosotros lo vemos. Dice, ante todo es un don de Dios, una gracia. Yahvé es el que da la sabiduría. De su boca nacen la ciencia y la prudencia. Proverbios 2:6. Entonces, es una propiedad de Dios. Dios es la sabiduría, Dios es la inteligencia, Dios es el consejo, Dios es el orden, Dios es la fuerza, Dios es la habilidad. Y a partir de Él es que Él lo concede al hombre. Entonces, en primer lugar, es un don de Dios. Al mismo tiempo, el hombre debe poner los medios para adquirir la sabiduría, acogerla y vivirla. No se trata nada más de que los dones de Dios, y fíjense ustedes bien que ningún don de Dios, todos los dones de Dios actúan por gracia, por supuesto, pero nosotros debemos ser también naturaleza dispuesta para que esos dones actúen en nosotros. Es como, por ejemplo, aquel que quiere dejar de ser perezoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dice, Dios mío, por favor, ayúdame a levantarme temprano y a dejar de ser perezoso. Pues sí, pero si tú no te pones una alarma temprano a la hora que te debes de levantar, y si tú no te quitas las cobijas cuando ya llegó la hora de levantarse, y si tú, pues por mucha gracia de Dios que haya, Dios no va a obrar sobre tu libertad. Tú también eliges. Entonces, por eso dice, el hombre debe poner los medios para adquirir la sabiduría, la prudencia, para acogerla y vivirla. Con este fin, la Sagrada Escritura ensalza en múltiples ocasiones su valor y sus beneficios. El comienzo de la sabiduría, dice, adquiere la sabiduría a costa de todos tus bienes, adquiere la inteligencia, haz acopio de ella y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Entonces el hombre debe poner también de su medio, de su naturaleza, de su esfuerzo para poder adquirir la sabiduría, la prudencia. Es preferible a las riquezas, preserva de los caminos tortuosos del pecado, guía todos los pasos del hombre, lo hace discreto en el hablar y justo en sus juicios. La prudencia entonces es, por otra parte, obra de la razón. Por eso uno de sus actos propios es el conocimiento. Fíjense lo que dice Proverbios 15. El corazón inteligente busca la ciencia, los labios de los necios se alimentan de la necedad.
Entonces, la prudencia, nosotros ¿cómo la adquirimos? También a través del uso de la razón, a través del uso de la reflexión, a través del uso de la experiencia, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los elementos de la prudencia. Van a ver ustedes qué interesante está. Dice, pero por otra parte, para ser prudente se requieren las buenas disposiciones morales. El amor al bien es indispensable para discernir adecuadamente, para ser verdaderamente prudentes. De ahí que afirme, por ejemplo, que el arrogante busca la sabiduría, pero la busca en vano, porque no solo se trata de conocer, sino cuáles son las intenciones de adquirir el conocimiento. No es nada más adquirirlo para sentirse soberbio, sino para ser verdaderamente prudente, para ser humilde, para ser servicial, para perfeccionarnos como Dios quiere. En cambio, la lucha por cumplir la voluntad de Dios proporciona más prudencia y sabiduría que la edad. Dice, más sabio me haces que mis enemigos, por tu mandamiento que por siempre es mío. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Poseo más cordura que los viejos, porque guardo tus ordenanzas. Entonces, la sabiduría no es solo conocimiento, sino también cumplir la voluntad de Dios y el plan que Él tiene para nosotros. ¿Cómo estamos diseñados y para qué estamos designados? No se trata solo de conocer. Así, por ejemplo, ustedes que están en este instituto y que pues por gracia de Dios reciben un poquito o una formación distinta a los de algunos otros hermanos que no tienen esta oportunidad, dice la Sagrada Escritura, al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces también a ustedes no solo se les exigirá en conocimiento, sino también en humildad, porque no está bien ser soberbios por el conocimiento, también se les exigirá en prudencia, en paciencia y en ayuda y servicio a los demás. Entonces, fíjense bien, he aquí como, si bien la prudencia lleva a la conducta recta, la rectitud de vida, es decir, guardar los mandamientos de Dios, proporciona más prudencia que la larga vida. Ahora, por eso, para alcanzar sabiduría, son necesarias, en primer lugar, la oración y la meditación de la palabra de Dios. Dice Sabiduría 7. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Tenemos que pedirle en oración. Para ser prudentes no basta solo con decir quiero ser prudente y a lo mejor conocer y adentrarse en el conocimiento. No, también hace falta pedirlo. Dijimos al principio, es un don de Dios que lo transmite a los hombres. Pero comprendiendo que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba, y ya era un fruto de la prudencia saber que de quién procedía esa gracia, me dirigí al Señor y se la pedí. Entonces, es preciso escuchar dócilmente los consejos de los padres y maestros, de las personas que tienen experiencia. Escucha, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Entonces, fíjense, escuchar dócilmente los consejos de los padres y maestros, de las personas que nos pueden aconsejar. La instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Escuchad, hijos, la instrucción del Padre. Estad atentos a aprender de la inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño. No abandonéis mi lección. La petición de consejo y la escucha suponen la humildad de la persona. Pongan mucha atención, señores y señoras, y señoritos y señoritas, y niños y niñas. La petición de consejo y la escucha suponen la humildad de la persona que no confía en su propia razón o solo en su propia razón y reconoce sus límites ante la sabiduría de Dios. Confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, dice Proverbios 3:5. Entonces, en el Antiguo Testamento, la prudencia de Israel también es específicamente distinta de la de otros pueblos. Posee una novedad que deriva de la revelación y tiene como alma la raíz el temor de Dios. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Es preciso tener en cuenta esta originalidad de la sabiduría de Israel para no confundirla con la sabiduría solamente humana, asimilable a la de cualquier otra moral filosófica o religiosa. Entonces, en el Antiguo Testamento, explicando un poquito o esquematizando un poco, consideramos a la sabiduría
una propiedad de Dios, a la prudencia una propiedad de Dios. Es parte del ser de Dios. Dios es la sabiduría, es el ordenador, es la inteligencia, es la ciencia. Él lo transmite a los hombres, nos lo transmite también por los dones de su espíritu. Entonces, nos transmite también la prudencia, la sabiduría, la inteligencia, el orden. Nos lo transmite. ¿Cómo nos lo transmite? A través de la oración. Nosotros tenemos que pedir que venga a nosotros o que nos conceda el don de la sabiduría, que nos conceda el don de la sabiduría o el don de la prudencia. Además de pedirlo, tenemos también nosotros que disponer de nuestra persona para que esa prudencia y esa sabiduría actúen. No pueden actuar si nosotros no estamos dispuestos. ¿Cómo lo vamos a disponer? Con el ejercicio de nuestra voluntad para hacer el bien que Dios quiere, hacer su voluntad, y con el ejercicio de nuestra inteligencia a reflexionar su palabra y sus mandamientos. Entonces, es así como nosotros lo adquirimos. Ahora, la sabiduría no es solo conocimiento, también es experiencia de poder ser agradables a Dios y hacer el bien a los demás. ¿Les sirvió este esquema que acabamos de hacer ahorita, sí o no? Sí, padre. ¿Quedó claro? Sí, Sí, padre. padre. Perfecto. Ahora, Sí, padre. pasamos al Nuevo Testamento. En Cristo la sabiduría de Dios se hace carne. Encontramos la prudencia perfecta y la perfecta libertad. Con sus obras nos enseña que la prudencia dicta que convirtamos la vida en un servicio a los demás, amigos y enemigos, por amor al Padre. Con su muerte en la cruz nos muestra que la verdadera prudencia lleva consigo incluso entregar la propia vida en obediencia al Padre por la salvación de los hombres. Esta prudencia de Cristo parece exageración e imprudencia a los ojos humanos, cuando manifiesta a sus discípulos que debe ir a Jerusalén, padecer y morir. Pero Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? La medida de la nueva prudencia la da un amor sin medida a Cristo y su reino. ¿Dónde está la medida de la prudencia? El amor a Cristo y su reino. Valor absoluto que convierte en relativo todo lo demás. Todo lo demás va en relación a eso. ¿Qué tanto nos lleva a su reino? ¿Qué tanto nos lleva el amor a Cristo? Todo lo demás se vuelve relativo. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Por el reino vale la pena darlo todo, hasta la vida misma, porque según la lógica divina, el que encuentra su vida la pierde y el que la pierde la encuentra. En consecuencia, muchas actitudes que parecen prudentes a los ojos humanos, en realidad son necias, como la del hombre que acumula riquezas, pero se olvida de su alma. Fíjense, esto pareciera ser prudente en el Nuevo Testamento, y dice: pues es que ya ahorré, ya tengo para mi granero, ya voy a construir uno más grande para guardar todas mis cosas y mis riquezas. Y le dice: sí, pero te olvidaste de algo, hoy mismo morirás y no te preparaste. No es que no hayas, no, lo malo, fíjense en esta parábola, ¿sí saben a qué parábola me estoy refiriendo? Sí. Que le dice: insensato, hoy mismo morirás. ¿Para quién serán todos los bienes que acumulaste? Aquí lo malo no es que el hombre haya acumulado bienes, eso no es lo malo. ¿Qué es lo malo? Que se olvidó acumular bienes para el cielo, que no acumuló bienes para el alma. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí. Sí, padre. Lucas 12, 16, 20. Padre. Sí, padre. Entonces, acuérdense apagar su micrófono. Sí. Sí, padre. O la del siervo que guarda su talento en lugar de hacerlo fructificar para el Señor. Parecía prudente, fíjense bien. Dice: no, yo no me voy a meter en problemas. Lo más prudente para él era esconder el talento que el Señor le había dado y guardarlo bajo tierra en un pañuelo. Cuando llega el Señor le dice: aquí está lo tuyo. Y le dice: eso no era lo prudente. Lo prudente era ponerlo a trabajar, ponerte a trabajar. Yo no te pedí ganancias.
Fíjense qué hermoso es, porque él no le pidió ganancias, nada más le pidió cuentas. Si él hubiera dicho, Señor, mira, ¿sabes qué? El talento que me diste, lo arriesgué, me puse a trabajar con él, pero lo perdí. Se me fue de las manos y lo perdí. Pero le eché ganas y todo, le eché creatividad y demás, y ahí lo puse, pum, pum, ahí estaba mi talento. ¿Qué le hubiera dicho el Señor? ¿Le hubiera dicho siervo malo y tonto? No, le hubiera dicho siervo bueno y fiel. Nada más tonto. Medio menso por haberlo perdido, pero no era malo. Es decir, lo que yo te pedía no era que me trajeras riquezas, porque riquezas yo tengo. Lo que quería era que tú trabajaras, que me enseñaras que puedes trabajar, que puedes hacer tu talento, que puedes hacerlo crecer de alguna o de otra manera. Y fíjense que esto nos va a ayudar. Pongan mucha atención en lo que estamos diciendo y se los voy a mandar para que ustedes lo relean y vean cuánta riqueza tenemos, porque esto es de la Sagrada Escritura. Y esto se escribió mucho tiempo antes de lo que después vamos a decir, porque lo que después vamos a decir se escribió en la Edad Media, con Santo Tomás y demás, con la escolástica. Entonces, esto es muy interesante porque esta es la raíz de toda la reflexión que nosotros tenemos y van a ver ustedes cuánta consonancia y cuánta relación tienen una y otra. Fíjense bien, no se trataba, en este caso del que guarda su talento, no se trataba de hacer millonario al Señor, porque el patrón lo tenía todo. Se trataba de enseñarle que podía trabajar y que se arriesgaba a trabajar. Entonces decimos, son conductas imprudentes que tienen su raíz en la falta de libertad, en la esclavitud voluntaria con respecto de los bienes materiales o de la propia comodidad, de sentirse comoditos, de no querer salir del lugar de comodidad, del lugar de confort. Dice, parece por tanto una prudencia de los sabios y entendidos, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños, a la gente sencilla, que no sabe, que no salva, sino que se cierra a entender las cosas de Dios. Otra prudencia de los sabios y entendidos que sienten que lo saben todo y que lo pueden todo, ya no los salva nada, ya no necesitan conocer nada porque todo lo saben. ¿Y qué es lo que les pasa? Se cierran a entender las cosas de Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Sí, padre. Sí, padre. Sí. Entonces, Sí, padre. otra prudencia, y fíjense, esto también nos ayuda en la relación a la prudencia con los demás, o en relación al tema de la prudencia en relación a los demás, también eso nos ayuda, porque hay veces que nosotros creemos que tenemos toda la razón y que nadie nos puede decir nada, porque si nos dicen algo, ¿no? Nos ofenden, como si nosotros lo supiéramos todo y como si nosotros nos pudiéramos salvar y como si fuéramos la epítome o el ejemplo de sabiduría. Y en realidad no es así. Tenemos también que ser humildes y aprender a nuestras limitaciones. Otra prudencia que deben vivir sus discípulos es como la de las serpientes. Sean pues cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Pero hay otra prudencia, la de las vírgenes prudentes. Esta última prudencia va unida a la de la fidelidad a Dios, el administrador fiel y prudente que cumple sus tareas. Las vírgenes prudentes, que estuvieron bien preparadas, que supieron prever el futuro, que no se quedaron ahorita con la astucia presente, como, fíjense, sean astutos o cautos como las serpientes, sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas en el momento presente. Pero no se queden solo en el momento presente, prevean el futuro. Por eso está la prudencia de las vírgenes que dijeron, no, ¿qué tal si no llega el esposo? ¿Qué tal si no llega ahorita? Entonces vamos a traernos más aceite. Y las que eran imprudentes, las mensas, dijeron, no, con lo que traigo aquí mi lamparita me alcanza. ¿Y qué les dijeron? Oye, danos de un poquito de lo que traes ahí. No, porque entonces ni tú ni yo no vamos a alcanzar. Vete a donde lo compran y allá. No, ellas fueron prudentes y previeron el futuro. Entonces, fíjense qué importante. Es el administrador fiel y prudente que hace sus tareas en el presente, pero que también prevé el futuro, que no se queda solo en mirar el aquí y el ahora, sino que también ve y prevé para su propia salvación y para la de los demás. ¿Quedó claro hasta aquí, hermanos, sí o no? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Bueno, Sí, padre, muy claro.
terminamos esto y les doy descanso porque me parece que termina a las 10. Dice, vamos a iniciar ahorita, vamos a entrarnos a la doctrina paulina sobre la prudencia, doctrina de San Pablo sobre la prudencia. Desarrolla estos dos tipos de prudencia que ya estaban presentes en los evangelios, en la carta a los romanos. San Pablo distingue cuidadosamente entre la prudencia del espíritu y la prudencia de la carne. La prudencia del espíritu es consecuencia de la gracia y del Espíritu Santo que ilumina la razón. ¿Vale? Sobre la carne. Aquí está, sí se ve la pantalla, ¿no? La hoja. Sí, padre. Ok. Es consecuencia de la gracia y del Espíritu Santo que ilumina la razón. Por eso dice Romanos 8, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. La prudencia del Espíritu, fruto de la renovación de la mente, da la capacidad para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Fíjense bien, para Pablo, la prudencia del Espíritu, lo que Dios nos da como un don, nos ayuda a distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto ante sus ojos. Y ahora también está la prudencia de la carne, que procede de las tendencias de la carne, es decir, de las inclinaciones al pecado, que son muerte, pues son contrarias a Dios. No se sometan a la ley de Dios, ni siquiera pueden, así los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces también la prudencia de la carne nos incita a alejarnos de esas tendencias. El cristiano debe actuar de acuerdo con la renovación de su juicio y de su capacidad para discernir la voluntad de Dios. En este aspecto, el cristiano renovado ontológicamente por Cristo, cuando fue redimido, está en una situación distinta a la del pagano y a la del judío. El primero es incapaz de discernir y realizar lo que es conforme a la voluntad de Dios. El segundo, aún conociéndola mediante la ley, no tiene la fuerza para cumplirla. Nosotros tenemos la fuerza por el Espíritu de Dios y la conocemos. La nueva sabiduría del cristiano es diferente a la que puede proporcionar la experiencia del mundo. Hablamos de sabiduría entre los perfectos, dice 1 Corintios 1, 6, 7. Hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría en este mundo, sino ni de los príncipes de este mundo, que se van debilitando, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Esta sabiduría ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios y solo es accesible al hombre espiritual, porque el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él. Se puede decir que el hombre espiritual posee el pensamiento de Cristo y que por tanto está capacitado para vivir de acuerdo con el criterio de la cruz de Cristo, que para unos es necedad y para otros escándalo, pero para él es fuerza de Dios. Fíjense, teniendo en cuenta que la prudencia atiende a las razones para obrar en un sentido u otro, las consecuencias para la vida moral de esta nueva sabiduría son enormes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética simplemente humana. Es contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la vida fundada en la sabiduría humana. Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios ya no basta la mera sabiduría del hombre sabio, se requiere la sabiduría de Dios, contra la que se estrella la razón humana. La sabiduría del hombre rehúsa ver la propia debilidad, en la propia debilidad el presupuesto de su fuerza. Pero San Pablo no duda en afirmar, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. El hombre no logra comprender cómo la muerte puede ser fuente de vida y de amor, pero Dios ha elegido para revelar el misterio de su destino de salvación precisamente lo que la razón considera locura y escándalo. Entonces la prudencia y la sabiduría, según la doctrina de San Pablo, vienen con la gracia de Dios y del Espíritu Santo, que nos ayuda, fíjense bien, y esto podría ser el resumen, nos ayuda a entender ante Dios qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y nos ayuda a oponernos a las tendencias de la carne. No es una sabiduría solamente de conocimiento, sino de experiencia. ¿Qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto ante los ojos de Dios? ¿Queda claro, hermanos?
Sí, padre. Sí, padre. ¿Qué les pareció este texto? Excelente. Interesante. Excelente. Muy Está bueno, muy muy bueno, Muy interesante, padre. bueno, ¿no? padre. Sí, Muy bueno, sí, padre. está Muy bueno, padre. Bueno, Muy bien, padre. entonces, fíjense bien, pongan un montón de atención. Una vez terminado esto, vuelvo a pasarles, les digo, yo les voy a pasar las diapositivas. No quise pasar las diapositivas para utilizar otros métodos, pero yo les paso también las diapositivas acerca de la Sagrada Escritura. Entonces, ya vimos, fíjense, con esto vamos a dar terminado ya este primer bloque. ¿Se está viendo? Sí, padre. No, sí, padre, Entonces, ya. entonces, ya dimos por terminado este primer bloque, lo acabamos de terminar hace unos minutos. Ya damos por terminado el acercamiento a este bloque. Ya ustedes nada más lo van a leer en lo que yo llamo dispensas, que esas solo son para lectura y repaso, no son para tareas. Yo les digo cuando sean textos para tareas. Híjole. Y vamos a entrar a este bloque temático que es la virtud de la prudencia. Vamos a ver el tema de la voluntad, razón y prudencia, prudencia guía de las virtudes morales, elementos de la prudencia y los actos de la prudencia. Bien rápida. Bien rápido. No, ya no. ¿Voy bien rápido? Sí, ¿Me callo? tantito. No, padre, está bien. Porque ya tenemos esa hoja. Y ¿Mande? criminales ese. ¿Qué les parece rápido? Quitan, quitan las letras muy pronto. Ah, Eso ok, ya lo las dejo tenemos. así. A ver, Sí, ya nos lo dio, padre. Está bien, padre, porque eso ya no lo dio y aparte nos va a mandar diapositivas. ajá. Yo no lo había visto. Ese temario ustedes ya lo tienen, hermanitos. Sí, Nada más ya lo búsquenlo entre tenemos. sus documentos. Sí, fue la primera clase. Exactamente. Yo les mandé, ya después les mandé hasta una hoja con instrucciones. Les Sí, mando el sí, temario, les mando eso, les mando lo otro, para que ustedes ahí lo tengan. Ya lo Entonces, tenemos. bendito sea el Señor. Hagan una carpeta, díganle a sus familiares, a quienes está ayudando en la compu, que les hagan una carpeta de prudencia, nada más de clase prudencia. Esa carpeta de sus documentos, le ponen ahí documentos de Pepito. Entonces, en documentos de Pepito abres una carpeta y pones virtud de la prudencia. Y en esa le metes ahí todo, tareas, el temario, las dispensas, y entonces ahí ya más o menos vas a tener un orden para que puedas tú saber en dónde tienes cada cosa. ¿De acuerdo? de Sí, acuerdo. padre. Bueno, entonces vamos a descansar 5 minutos nomás en lo que vamos a, No me- en lo que vamos a despejarnos un poco y regresamos en 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 5 minutos padre. yo empiezo, ¿eh? Bueno, Sí, padre. Sí, padre. bien. Ay, Diosito. Solo Dios sabe cómo hacerlo. Sí, vuelvo a sacar el calificador. Les Ay, digo Beto, adiós. ya no te des, ya Porque te estás, por no conocer la minimizando. computadora. Sí, Bueno, sí. pues es que es natural, nunca la habías ¿Cuánto agarrado. tiempo perdí? Casi una hora perdí con él. Pero ya entraste, Sí. no es tiempo perdido, entonces fue el tiempo, lo perdió Armando en decirte eso. No. Ahí está. Porque tienes tu micro prendido. ¿Qué? ¿Qué dijo? Tienes tu micrófono prendido. Perdón. Sí, estamos escuchando todo. Ya sabemos hasta qué vas a comer.
Pues dame de apagarlo para que no me escuche. No sé. Mejor lo apago. Lo siento, me tardé más de 5 minutos, pero ya estoy aquí otra vez. Vamos a continuar, fíjense bien, entramos al siguiente tema, que es ya el siguiente bloque temático, que es... ¿Sí me escuchan? Sí, padre, sí. Bueno, ya estamos aquí. Sí, padre. El siguiente bloque temático, ¿Cómo se llama? el bloque temático número 3, que es la virtud de la prudencia. Entonces, se los voy a transmitir, bueno, se los voy a reflejar en la pantalla para que ustedes vayan viendo las diapositivas. Este tema es muy interesante, pero también tenemos que ponerle mucha atención porque, bueno, tiene ahí algunas dificultadillas en cuestión de complejidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Fíjense, entramos al bloque temático 3, virtud de la prudencia. Y nuestro primer tema de la virtud de la prudencia, de manera general, es la voluntad, razón y prudencia. ¿Qué relación hay entre la voluntad, la razón y la prudencia? Fíjense, la prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. Se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. Fíjense, ese es el primer enunciado. Ahora decimos esto. La prudencia implica conocimiento y discurso. Pongan mucha atención. Implica revisar el pasado, el presente, el futuro, deliberar, disponer, comparar. Analiza lo que conviene hacer u omitir, discernir y aprender. Todo eso implica la prudencia. Por eso implica conocimiento, el pasado, el presente, la deliberación, la comparación, conocimiento, y también implica discurso, es decir, reflexión. Revisar el pasado, el presente, el futuro, deliberar, disponer, comparar, analizar lo que conviene hacer u omitir, discernir y aprender. Eso implica la prudencia. Ahora, por tanto, es una virtud de la razón práctica, un hábito cognitivo, una virtud intelectual, porque implica conocimiento y discurso. Dijimos, perfecciona a la razón práctica, la dimensión práctica de la razón. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Lo que empezamos a decir es la virtud de la prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. Ya vimos lo que implica la virtud, que implica revisar el pasado, el presente, el futuro, deliberar, disponer, comparar, analizar lo que conviene hacer u omitir, discernir y aprender. Ahora, fíjense bien, la prudencia pertenece a la razón práctica, es lo que estamos diciendo. Tiene como objeto propio las acciones concretas. Estamos viendo qué relación tiene la prudencia con la razón, ¿de acuerdo? La prudencia pertenece a la razón práctica, porque tiene como objeto propio las acciones concretas, contingentes, temporales, que debemos realizar aquí y ahora en orden a un fin. La razón práctica, acuérdense que la dimensión práctica de la razón, diferente de la dimensión especulativa de la razón, nos ayuda a discernir cuál es el bien posible aquí y ahora, el bien que nosotros debemos realizar aquí y ahora. Entonces, fíjense bien, por medio de los hábitos, que son el arte, la técnica, el hábito de los primeros principios prácticos y la prudencia. Esos son lo que nosotros conocemos como las virtudes que perfeccionan la razón práctica. Entonces, fíjense bien, porque nos ayuda a entender lo que debemos realizar aquí y ahora. Ahora, debemos comprender bien que las acciones concretas
son objeto de la prudencia no en cuanto a su bondad, sino en cuanto a su verdad. Esto lo estamos diciendo porque alguno de ustedes preguntaba, bueno, padre, ¿por qué la prudencia está en las virtudes intelectuales y también está en las virtudes morales? Ya lo habíamos dicho, lo habíamos expresado, está en las virtudes intelectuales y es propiamente una virtud intelectual porque perfecciona la razón práctica, porque el conocimiento de las cosas que adquiere y la realización de las cosas a las que inspira o a las que mueve tienen que ver con el conocimiento, con el discurso, con la reflexión, con el conocimiento del bien. Pero al mismo tiempo su materia le lleva a la realización práctica de ese bien, del bien que ya ha reflexionado, y dirige además todas las demás virtudes cardinales. Es la que atraviesa transversalmente a todas las virtudes cardinales, las demás que son la justicia, la templanza y la fortaleza. Entonces, fíjense bien, las acciones concretas son objeto de la prudencia no en cuanto a su bondad, sino en cuanto a su verdad. Para entender un poquito mejor, fíjense bien, Aristóteles definía la prudencia como la recta razón de lo agible. Agible quiere decir realizable o de lo practicable. Lo que estamos entendiendo es por qué es una virtud intelectual. Es lo que estamos ahorita reflexionando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, entonces estamos viendo por qué la razón es una virtud, perdón, por qué la prudencia es una virtud intelectual. Estamos viendo eso. Ahora, fíjense bien. Es una virtud intelectual porque perfecciona la razón práctica. Entonces, fíjense bien. Aristóteles lo dice de la siguiente manera. Define la prudencia como la recta razón de lo agible o de lo realizable, de lo que se puede hacer. Es razón porque su sujeto es esta potencia cognoscitiva. El sujeto de la prudencia no es la voluntad, sino la razón. Es decir, hace referencia a la razón. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor, van a ver. Padre, perdón. Mándeme. ¿Podemos pedirle a José González que cierre su micrófono? Está distorsionando mucho. Por favor. ¿Dónde estás, Mouse? Listo. Gracias. Gracias, perdón. Entonces, fíjense bien. Aristóteles definía la prudencia como la recta razón de lo agible. Vamos a cambiar esta palabra aquí mismo con ustedes. De lo realizable. ¿Ya vieron cómo se cambió? ¿Sí o no? No. Todavía no. Se va a cambiar. Ahí está No ya. se cambió, ya se cambió, padre, ya. Entonces, es de lo, dijimos, es razón porque su sujeto es esta potencia cognoscitiva, la razón es una potencia cognoscitiva y la prudencia ayuda a que esa potencia de conocimiento se perfeccione, por eso es su sujeto. Es de lo realizable porque se refiere a los actos humanos libres en cuanto hacen moralmente mejor o peor a la persona que los realiza. ¿De acuerdo? Entonces, es la recta razón de lo realizable. Razón porque su sujeto es esa potencia. La razón perfecciona, surge de la razón y perfecciona la razón. Es como un circulito. ¿De dónde surgió la prudencia? Surge de la razón. ¿Y qué es lo que perfecciona la prudencia? Pues perfecciona la razón. Es un circulito, un circulito. Surge de la razón, perfecciona la razón. Surge de la razón, perfecciona la razón. Surge de la razón y perfecciona la razón. De lo realizable, fíjense, porque se refiere a los actos humanos. No se refiere solo al conocimiento. Oye, ¿cómo conociste eso? ¿Y cómo entiendes esto? ¿Y cómo entiendes lo otro? No, se refiere a cómo harías esto, cómo harías lo otro, qué haces aquí y qué haces allá. Entonces, es de lo realizable porque se refiere a actos humanos, libres en cuanto
hacen referencia, perdón, en cuanto hacen moralmente mejor o peor a la persona que los realiza. Perdón. Y es recta porque es una virtud que perfecciona, rectifica, corrige a la razón para que el acto que se realice sea acertado, desde el punto de vista moral. Por eso Aristóteles define, y por eso nosotros decimos que es una virtud intelectual, define a la prudencia como recta razón de lo realizable. Razón porque perfecciona la razón, porque surge de ella; realizable porque se refiere a los actos humanos, a las acciones morales; y recta porque corrige y dirige esas acciones morales, no solo en el conocimiento, sino también a la voluntad. Ahora fíjense bien. Ahora bien, aunque la prudencia es una virtud cognoscitiva o virtud intelectual, lo que se conoce se refiere a la virtud moral, es decir, a algo en lo que interviene la voluntad con sus actos y virtudes. No solo tiene que ver con la razón, sino también tiene que ver con la voluntad. Por eso también es una virtud moral. Santo Tomás afirma: la prudencia no está solo en la razón, sino que tiene algo en el apetito. Y el apetito nos estamos refiriendo a la voluntad. Apetecer, voluntad, querer. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, mi voluntad. Si bien formalmente, y pongan mucha atención, es una virtud intelectual, su materia es moral. Vamos a explicarnos un poquito más. Fíjense bien, pongan mucha atención, regresamos. Santo Tomás afirma: la prudencia no está solo en la razón, sino que tiene algo en el apetito. Y dijimos, apetito significa voluntad. Si bien, y le vamos a poner aquí para que no quede dudas, voluntad, entre paréntesis. Si bien formalmente es una virtud intelectual, pongan atención en la palabra que está resaltada, formalmente, su materia es moral. Fíjense, vamos a revisar un poquito. Expliquemos qué significa materia y forma de la virtud. ¿De acuerdo? Forma, ¿a qué nos referimos? Hace referencia a de dónde surge y qué es lo que perfecciona. Esa es su forma. Forma, de dónde surge y qué es lo que perfecciona. En el caso de la prudencia, surge de la razón y perfecciona a la razón. En su dimensión práctica, no en su dimensión especulativa, en su dimensión práctica. Este cuadrito es muy importante para entender lo que estamos diciendo. Forma hace referencia, ¿a qué hace referencia cuando hablamos de forma? Dijimos aquí arribita dijimos, formalmente es una virtud intelectual, su materia es moral, por eso es una virtud moral. Entonces, estamos distinguiendo qué significa forma y qué significa materia en la virtud. La forma hace referencia a de dónde surge y qué es lo que perfecciona. ¿De dónde surge la prudencia? Surge de la razón y perfecciona. ¿Qué es lo que perfecciona? Perfecciona la razón. Entonces, desde su forma es una virtud intelectual. Pero su materia, dice, hace referencia. ¿A qué hace referencia su materia? A los medios o las acciones por los cuales perfecciona a su forma. Y su materia es moral. La prudencia perfecciona la razón práctica por medio de actos humanos verdaderamente buenos. Por lo tanto, en su materia es una virtud moral, porque perfecciona los actos verdaderamente o realiza, pone en práctica o ayuda a perfeccionar por medio de actos verdaderamente buenos, inspira los actos verdaderamente buenos, ordena los actos verdaderamente buenos. Entonces, en la forma estamos refiriendo de dónde surge y qué es lo que perfecciona, y en la materia, cuáles son los medios o las acciones por los cuales perfecciona su forma.
¿Y cuáles son los medios por los cuales perfecciona la razón en su dimensión práctica? Medios moralmente buenos. Pongamos otro ejemplo de una virtud intelectual. Una virtud intelectual, por ejemplo, la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? La ciencia. ¿Por qué? ¿Cuál es? Fíjense, ¿de dónde surge y qué es lo que perfecciona? Surge de la razón y lo que perfecciona es la razón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por su forma, es una virtud intelectual. Ahora, la ciencia, ¿cuál es su materia? ¿Cuáles son los medios por los cuales perfecciona su forma? Son medios intelectuales, no son medios morales. Cuando tú haces un experimento, no estás haciendo un medio moral. Cuando tú combinas, no lo sé, el alcohol con el gel para hacer alcohol gel, no estás haciendo un acto moral. Lo moral vendrá después, si lo vendes barato, lo vendes caro, eso es otra cosa. Pero al hacer este experimento, para hacer alcohol gel, ahorita que lo necesitamos y a veces cuesta caro, entonces, fíjense, lo que estamos haciendo no es algo moral, no son acciones morales. Por lo tanto, lo único que está perfeccionando o los medios por los cuales perfecciona la razón son medios intelectuales. Por eso, en tanto su materia y en tanto su forma, la ciencia es una virtud intelectual. La prudencia, en tanto que a su forma, es decir, de dónde surge y a quién perfecciona, es una virtud intelectual. Pero en cuanto a su materia, ¿por medio de qué perfecciona la razón práctica? Lo hace por medio de actos humanos verdaderamente buenos. Por eso es una virtud moral. Lo que estamos afirmando, en resumen, es que la prudencia es una virtud intelectual que también tiene una dimensión moral, por medio de los actos humanos que perfecciona a la razón. Por ello puede considerarse una virtud media, ahí está entre comillas, media entre las intelectuales y las morales, las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Fíjense, la prudencia, ahora vamos a hacer un espacio. Hermanos, ¿alguien tiene dudas sobre lo que estamos viendo aquí? Sí, padre. No, padre. No, padre. A ver, Leonel. ¿Qué diferencia hay entre razón práctica y la recta razón, o nos estamos refiriendo a lo mismo? Recta razón se refiere a la razón en general. La razón tiene que ser recta. Y la recta razón, dice Santo Tomás, que es la adecuación de la cosa con la realidad. Es decir, que sea adecuada la realidad con lo que hay aquí en la mente. Que no haya distorsiones ni de la mente y que no hayamos percibido la realidad de otra manera, ¿no? Algo bueno que lo percibamos malo, algo malo que lo percibamos bueno, esto que lo percibamos de una manera y no sea así. Entonces es la adecuación de la inteligencia o de la mente con la realidad. A eso se refiere la razón, así, ¿no? En general, la verdad, ¿no? La verdad es la adequatio rei et intellectum, es decir, la adecuación de la inteligencia con la realidad. La recta, a eso se refiere, la recta razón es aquella que capta la verdad, pero estamos hablando de manera general. Ahora, esta razón tiene dos dimensiones. Una es la dimensión intelectual, la que aprende las cosas, la que es intelectual, es decir, la que aprende conceptos, ciencia y todo lo demás, lo que es intelectual, lo que se queda en nuestra mente, y la otra es práctica, la que nos ayuda a que esos conocimientos o las experiencias que vamos adquiriendo sirvan para perfeccionarnos, para hacernos mejores moralmente hablando. Esa es la diferencia entre razón, o más bien la dimensión intelectual de la razón, la dimensión práctica de la razón y la razón en general. ¿Sí queda claro? Sí, padre, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda hasta aquí de la cuestión de la prudencia como virtud intelectual y virtud moral? Padre, yo sí tengo una pregunta. Quiere decir entonces que la prudencia tiene la posesión de las virtudes morales,
y que solo pueden ser guiadas por la misma, o sea, surgen guiadas para ser por la prudencia. Sí, todas las virtudes morales son guiadas por la prudencia, sí, precisamente. Ok, gracias, padre. Sí. ¿Alguien más? Bueno. Si no hay nadie más, entonces continuamos. Fíjense. La prudencia es media, es decir, es un punto medio entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales, ya que es esencialmente intelectual. Por su forma, dijimos, de dónde surge y a quién perfecciona, es intelectual, ya que es hábito cognoscitivo que perfecciona la razón. Pero es moral en cuanto a la materia, en cuanto que es directiva de las virtudes morales, ya que es recta razón acerca de lo agible o de lo realizable. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que venimos diciendo, este es el resumen. Entonces, la virtud es media entre las morales y las intelectuales. ¿Cuál es el primer paso que dimos? La relación que hay entre la voluntad, la razón y la prudencia. ¿Dónde se encuentra la prudencia? Surge de la razón, pero perfecciona también, además de perfeccionar a la razón, perfecciona la voluntad porque le ayuda a querer el bien verdadero. Y no cualquier bien, sino el bien auténtico que perfecciona a la persona. Pasamos al tema 2, prudencia, 2 puntos, guía de las virtudes morales. Y eso es más o menos lo que nos hacía la pregunta nuestra hermana o hacía su aportación. Y es verdad, la prudencia guía de las virtudes morales. ¿Mande? Apaguen su microfonito, por favor. Entonces, fíjense bien, entramos. Las virtudes morales no se autodirigen, pues la voluntad no conoce, la voluntad quiere, la voluntad apetece, por eso se llama la facultad apetitiva. Es la prudencia la que dirige, orienta y regula las demás virtudes. Es la prudencia la que dirige, orienta y regula las demás virtudes. Incluso la conexión entre las distintas virtudes depende de la prudencia. ¿De acuerdo? Es lo que nuestra hermana decía, o sea, ¿las demás virtudes dependen de la prudencia? Sí. La conexión que existe entre todas las demás virtudes depende de la prudencia. La prudencia dirige, orienta y regula a todas las demás virtudes. Ahora dice, pues para unir los actos de la voluntad es preciso conocer y comparar, y esto es propio de la razón. La templanza, la fortaleza y la justicia, su sujeto es la voluntad. Su sujeto es apetecer el bien, la estabilidad, el orden, la fuerza o la fortaleza o la valentía. Esa es su misión. Pero como la voluntad no conoce, sino solo apetece, tiene que estar guiado por alguien que conozca. Es como, por ejemplo, imagínense ustedes a una persona que es cieguita, ¿no? Una persona que es cieguita y que lo lleva a un amigo suyo, a un cieguito lo lleva a otro amigo, pero que no es cieguito, ¿no? Y que tiene todos sus sentidos bien. Y ahí lo lleva. Y entonces van en la calle y le dice el cieguito, oye, ¿sabes qué? Huele como a algo muy rico. No sé, huele rico, huele sabroso. Ah, mira, lo que pasa es que aquí hay una tienda de churros, ¿no? De churritos con chocolate. Bueno, entonces, supongamos que la voluntad es como ese cieguito que no ve, simplemente quiere, desea, apetece. Y la razón, entonces, le dice, ah, mira, esto no solo huele rico porque el ambiente huele rico, sino porque aquí hay una tienda de churros con chocolate. Y entonces la prudencia es el doctor de los dos que les dice,
Miren, pueden comerse 2 churros cada uno y un chocolate, porque más les va a hacer daño. Ya le ayudó a la inteligencia a conocer y le ayuda a la voluntad a apetecer, pero a apetecer rectamente y a conocer rectamente. No sé si me estoy explicando, hermanos. Sí, padre. ¿Seguro? Sí, sí, padre. Sí, padre. Padre. Perdón, el cieguito está representado por más bien la inteligencia está representada por el cieguito. No, la voluntad, porque la voluntad no conoce. Es que mencionó que la prudencia hacia la inteligencia. Entonces ahí sí ya me confundí. Entonces la voluntad, ¿no? Bueno, vamos, sí, es la voluntad. Vamos a poner de nuevo el ejemplo, pero ahora le vamos a meter a alguien más. Fíjense. Van en la calle, supongamos, imagínense ustedes la calle que quieran. Van en la calle y va un cieguito y de un lado lleva a un amigo, ¿no? Y del otro lado lleva a otro amigo que es nutriólogo, ¿de acuerdo? Y además es su doctor del cieguito. Y ahí van caminando y platicando y shalala, no pasa nada y pim. Y entonces el cieguito dice, huele bien rico, quiero de eso que huele. Y entonces la razón le dice, la razón, es decir, el amigo le dice, mira, no es que huela nada más así porque sí, huele así porque aquí hay una tienda de churritos, de churros, y una tienda, y en esa venden también chocolate calientito. Entonces, ¿se te antoja? Sí, la razón ya le hizo conocer a la voluntad lo que había. Pero entonces viene la prudencia, y la prudencia les dice, miren, sí está bien, vamos a comernos los churros con chocolate, pero, fíjense bien, nos vamos a comer nada más 2 cada uno y un chocolate, porque más nos va a hacer daño, es mucha azúcar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjense bien, ya la prudencia, además de guiar a la razón, para decirle, razón, no le pongas de más a la voluntad, al apetito, al cieguito, y también guió a la voluntad para decir, sí está rico, pero vamos a tomar los que sean conforme a la razón, los que sean prudentes tomar. Solo 2 churros y un chocolate. Eso es lo que nosotros estamos diciendo ahora, o lo que acabamos de decir, perfecciona a la razón, pero también interviene con la voluntad para que apetezca según la razón. ¿Sí quedó claro? Sí, padre. Bueno, entonces, es la prudencia la que dirige, orienta y regula las demás virtudes. Incluso la conexión entre las distintas virtudes depende de la prudencia, pues para unir los actos de la voluntad es preciso conocer y comparar, y esto es propio de la razón. Fíjense, ¿y cómo hace su trabajo la prudencia? Estamos ya adentrándonos más, estamos hablando de esto. Prudencia, guía de las virtudes morales. ¿Cómo hace su trabajo la prudencia? La orientación que presta la prudencia consiste en determinar el justo medio para alcanzar el fin, pero no en determinar el fin. La prudencia, el que determina el fin es la sindéresis, que ya la habíamos visto, y la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién determina el fin? Es decir, a lo que nos dirigimos, lo determina la sindéresis y la conciencia, que son en relación a la razón. La razón, la voluntad quiere, entonces la razón en su acción de conciencia y en su acción de sindéresis, o más bien de sindéresis y luego de conciencia, dicen, eso es lo que queremos. Entonces, la prudencia lo que va a hacer es determinar los medios para alcanzar ese fin, el justo medio para alcanzar ese fin. Volvamos al ejemplo del cieguito. Va el cieguito y entonces dice, se me apetece eso que huele tan rico. El amigo le dice, mira, yo que soy la razón, te digo a ti, esto es unos churros. Y entonces la voluntad y la razón se ponen de acuerdo y dicen, vamos, apaguen su micrófono. Dice, vamos a comer churros. Entonces, entre los dos dicen, vamos a comer churros. Pero allá está el doctor, el nutriólogo. Y entonces les dice, a ver, amigos, sí vamos a comer churros, está bien, pero para que el fin que es satisfacer nuestro antojo de churros,
va a ser algo prudente. Entonces, vamos a determinar el medio. El medio va a ser nada más, nos comemos 2 churros, nada más 2 y un chocolate, para que no nos haga daño. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Fíjense bien. La voluntad ve un automóvil muy bonito, ¿de acuerdo? Tú estás y dices, mira ese automóvil, está muy bonito. Entonces quieres ese automóvil. Ah, está bien. Y la razón te dice, mira, es un automóvil, cuesta tanto, y sí, te conviene a ti tenerlo. Es algo bueno para ti, es un bien. Adelante. Entonces la conciencia dice, bueno, queremos obtener ese automóvil, la sindéresis y la conciencia, y te dicen, hey, haz el bien, evita el mal. Si vas a tener ese automóvil, haz el bien, evita el mal. Y entonces, ¿quién te va a decir cuál es el intermedio entre lo que tú eres o dónde estás y obtener ese automóvil? Bueno, quien te lo va a decir es la prudencia, que te va a decir, mira, no lo robes, no defraudes, no robes a nadie más, trabaja, junta dinero, abstente de algunas cosillas y cómprate ese coche. Te presenta los medios para alcanzar el fin. Determina el justo medio para alcanzar el fin. Ese es el trabajo de la prudencia. Es decir, gracias a la prudencia, las virtudes morales realizan el bien conforme a la verdad, no conforme a caprichos, no conforme a cosas ciegas, no conforme a impulsos, sino conforme a la verdad, es decir, a lo que realmente perfecciona al hombre. Verdad que es conforme a una realidad concretizada por circunstancias determinadas. Aquí y ahora, ¿qué es lo bueno realizar? Supongo que ya se acabó la clase. ¿Sí se acaba a las 10:50, hermanos? Hermanos. 10:55. Sí. 10:55, ¿no? Tenemos 5 minutos, padre. Ah, perfecto. Entonces, la prudencia es sabiduría de corazón que orienta y rige otras muchas virtudes. La prudencia, por la prudencia el hombre es audaz. Fíjense, por eso dice, encuentra el justo medio. Es audaz, pero sin ser insensato. Es aventado, pero sin ser tonto. Es arriesgado, pero sin ser temerario. No excusa, por ocultas razones de comodidad, el esfuerzo necesario para vivir plenamente según los designios de Dios. Acuérdense de lo que decíamos del que guardó su talento y dice, no, es que yo tuve miedo y guardé mi talento y estaba más cómodo así y entonces ya no puse yo esfuerzo necesario. No, sino que vive, se esfuerza lo necesario, se esfuerza y no se refugia en la comodidad, se esfuerza para poder realizarlo. Si después le salen bien o no las cosas, ya no es cosa suya, ya se esforzó. Tendría que buscar los mejores medios para poder alcanzar un fin todavía más positivo. Fíjense, la templanza del prudente, estamos hablando ahora en relación a la templanza, no es insensibilidad ni misantropía. Es decir, no es que sea insensible la templanza a las cosas humanas o a los impulsos humanos, pero tampoco es se deja llevar por los impulsos humanos o es todo dadivoso. Su justicia no es dureza, es medio, es un término medio, y su paciencia no es servilismo. Es decir, la prudencia en relación, estamos viendo en relación a todas las demás virtudes, a la sabiduría, estamos viendo a la fortaleza, estamos viendo a la templanza, estamos viendo a la justicia, estamos viendo a la paciencia. La prudencia es la que rige el justo medio para alcanzar un fin de una cierta virtud o de la voluntad. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Ahora bien, la prudencia es la única condición para que se dé la virtud moral. Yo creo que aquí nos vamos a quedar porque si no nos vamos a perder. Entonces, anoten, diapositiva 21. ¿Ya anotaron?
Sí. Sí, Ya. padre. Padre. Diapositiva 21. Padre, Mándeme. tengo una pregunta nada más breve. Entonces, Dígame. ¿podemos decir que la razón está compuesta de la sindéresis y la conciencia? La razón como función intelectiva tiene como varios pasos. La razón, la sindéresis, la conciencia y la prudencia para realizar actos buenos. Es como decir que la razón es como encender un automóvil. ¿Has alguna vez encendido un automóvil de transmisión manual? Sí. Bueno, imagínate que la razón para realizar un acto bueno, que es encender el automóvil, es como encender más bien, la razón para realizar un acto bueno es como encender un automóvil. ¿Cuál es el fin en la razón y la voluntad? Realizar actos buenos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fin de encender, o más bien, cuál es el fin en el otro ejemplo? Es encender un coche. Entonces, la razón que alcanza y la voluntad que alcanzan un fin bueno, razón y voluntad, que alcanzan un fin bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos? Sindéresis, conciencia, prudencia. Esos son los pasos. Los pasos para encender un coche son: te subes, metes la llave, le pones el primer paso para el inicio para que corra el aceite, después le aprietas el clutch y le pones en la palanca y le enciendes. Esos son los pasos, es una sola acción, ¿de acuerdo? La acción de elegir el bien, en donde interviene la voluntad y en donde interviene la razón. Esta acción de encender un coche para irte a pasear es lo mismo, es un mismo acto, pero en diferentes pasos. ¿Qué voy a hacer? Oye, enciende el coche. Es como, por ejemplo, un papá que le dice a su hijo: oye, me tengo que ir a trabajar, enciéndeme el coche. No le dice: oye, hijo, súbete. Te lo voy a poner ahorita. Métele la llave, y luego dale el primer switch, y después ya le das el segundo, métele neutral. No le da todas estas instrucciones. Lo único que le dice es: enciéndeme el coche. Pero ese enciéndeme el coche es por diferentes pasos. Lo mismo sucede con la elección del bien, la razón y la voluntad. La voluntad apetece, la razón le presenta la voluntad del bien, ella dice sí quiero, la sindéresis le dice haz el bien, evita el mal, la conciencia le dice: ¿sabes qué? Vamos a actuar porque tú eres así, o hay que elegir el bien, tenemos que actuar de esa manera, y la prudencia les dice cuáles son todos los medios para poder realizar esta acción buena. ¿Sí quedó claro? Sí, padre, gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a dar por terminada esta clase. Me da mucho gusto haber estado con ustedes, y primero Dios nos vemos dentro de 8 días. Les mando a más tardar el día de hoy las lecturas que van a ser, digamos, para la siguiente semana, y luego para la otra semana y para la otra semana. También pongan mucha atención, les voy a mandar lo que leímos de la Sagrada Escritura. Ese nada más es para que lo lean y para que le den repaso, no es para que hagan trabajo. Yo les voy a decir qué hojas o cuál es el que tienen ustedes que hacer su trabajo, tal como lo hemos venido haciendo. Ya les mandé los ejemplos de cómo deben hacerlo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Y cómo puedo ponerlo en práctica. Y también les voy a mandar las dispensas ya completas de los temas que hemos realizado hasta ahora. Les voy a mandar de una vez el tema del bloque 3, y de todos modos, bueno, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando hasta que el tiempo nos alcance. Y eso es lo que les voy a mandar, y bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien. Pregunta. Gracias, padre. De los trabajos que ya se enviaron, ¿hay forma de confirmarnos que ya lo recibió? Sí, yo creo que sí. De todos modos, veo la lista, pido la lista a Jazz nuevamente, pongo ahí los trabajos 1, 2, 3,
y les pongo palomita a los que ya tengo y los que no tengo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Sí, muchas gracias. padre. Y ya les mando ese PDF. Nada más que ese sí se los mando a mitad de semana porque todavía tengo mucho trabajo, mitad de semana y ya se los mando para que ustedes lo tengan enterados de quién he recibido y de quién no. Ok, padre. Bueno, muy Gracias, bien. padre. Gracias. Dios les bendiga y les acompañe. Gracias igualmente.